Mi nombre es Bárbara García y voy a hablar sobre la geología estructural y su metodología de trabajo. La geología estructural es una rama de la geología que estudia a la corteza terrestre, sus estructuras y su relación con las rocas que están en ella. También estudia la geometría de formaciones rocosas y la posición en la que aparecen en la superficie. La geología estructural interpreta y entiende el comportamiento de la corteza terrestre ante los esfuerzos tectónicos, determinando la formación que producen y la geometría de estas estructuras. El trabajo de geología estructural requiere de una metodología que permita obtener resultados deseados. Los 4 más importantes de la metodología del trabajo en la geología estructural son: el primero es entender cómo se forman las rocas. El segundo sería describir y recolectar medidas de la geometría actual de las rocas. Esto se refiere a que una vez identificadas las estructuras primarias y secundarias, se debe realizar una descripción de cada una de ellas. Y la tercera es interpretar la configuración y la distribución de las estructuras geológicas. Esta información es la recolectada en el paso anterior y debe ser plasmada en mapas geológicos. La cuarta y última sería entender la historia de la deformación de las rocas observada. Gracias a los procesos anteriores se pueden llegar a una o varias hipótesis sobre la historia de las rocas observadas. Gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Hermes Santamaría, estudiante de Ingeniería Civil de la Universidad de Oriente Núcleo Bolívar. Vengo a hablarles sobre la estructura geológica primaria. Son aquellas que se crean durante la formación de roca. Dentro de estas se encuentran la estratificación, la foliación diagenética, el bandeamiento de flujo y estructura eutáxica. Les voy a hablar de las dos primeras. La primera es la estratificación, es aquella que tiene la capacidad de presentarse en extractos. Para analizar debemos tomar en cuenta el espesor y el interior. La diagenética se desarrolla durante la diagénesis de los sedimentos, aquellas que son a modo de pequeñas estructuras planeares paralelas a la estratificación. Esta foliación se caracteriza por la orientación paralela de delgados granos de la mica con aristas desgastados. Muchas gracias. Continuando con el ciclo de exposición, mi nombre es José Carvajal y le voy a estar hablando sobre la estructura geológica primaria. Son aquellas que se originan simultáneamente a la formación de la roca como resultado de su depósito o su emplazamiento y pueden ocurrir en rocas sedimentarias y rocas ígneas. Dentro de las estructuras geológicas primarias se encuentran estratificación, foliación diagenética, bandamiento de flujo y estructura eutasística. Yo les voy a estar explicando sobre el bandamiento de flujo y la estructura eutasística. Bandamiento de flujo. El bandamiento de flujo ocurre durante la cristalización de las rocas ígneas plutónicas como consecuencia de un flujo planar, no uniforme, y se define como una intercalación de capas con mayores y menores concentraciones de cristales que conjuntamente definen a una foliación. Ahora, estructuras eutasísticas. La estructura eutasística es una estructura planar que se forma en las rocas ígneas volcánicas como consecuencia de la compactación gravitacional de piroplastos y de la eliminación de espacios porosos en la matriz volcánica. Buenos días, mi nombre es Alan Tafur y voy a hablar sobre las estructuras geológicas secundarias, los tipos de estructuras, los pliegues. Un pliegue es una ondulación que ocurre durante la deformación dúctil de las rocas. Los pliegues pueden observarse a cualquier escala y son una de las estructuras geológicas más importantes, pues estos permiten obtener gran cantidad de información sobre los procesos de deformación que los creó. Esta importancia se ve reflejada en los innumerables trabajos de los investigadores sobre aquellos resultados y la gran variedad de propuestas en su análisis y descripción. Los clivajes. En una condición extrema, por ejemplo durante el metamorfismo de las rocas, estas se rompen en tablas y se fracturan.
en una frecuencia que se repite entre 0,5 hasta 3 centímetros. Estas rocas se llaman esquisitos, pizarras o filitas. Durante este proceso generalmente ocurre una orientación de varios minerales, especialmente las micas. Es posible que más de una dirección de la esclotosidad está representada en las rocas. La formación de la segunda esquitosidad se puede interpretar con una rotación durante el campo de fuerza activo. Esto se usa en la palabra crenulación o clavaje para mencionar la superposición de dos generaciones de clivajes que educen una simetría particular. Las diaclasas. Una diaclasa es una fractura en las rocas que no va acompañada del deslizamiento en los bloques. Esta determina la separación transversal de las fallas y las fracturas. Solo si hay un deslizamiento de los bloques. Estas son estructuras de deformación frágil y las abundan mucho en la naturaleza. Fallas. Las fallas son las rupturas de las rocas a lo largo de las cuales han tenido un lugar sus movimientos. Este movimiento se llama desplazamiento. El origen de este movimiento son las fuerzas tectónicas en la corteza terrestre, las cuales provocan roturas en la litosfera. Gracias. Buenos días, mi nombre es Emanuel Betancourt y les voy a hablar sobre las estructuras geológicas secundarias. Las estructuras geológicas secundarias son aquellas que se forman durante un proceso de deformación que sufre la roca después de haberse formado. Como ejemplo de estructuras geológicas secundarias podemos nombrar las diaclasas, los pliegues, las foliaciones, las fallas y los clivajes. Las diaclasas son estructuras sin desplazamiento transversal detectable. Son las fracturas más frecuentes en las rocas. Tienen extensiones de milímetros hasta pocos metros. Algunas diaclasas muestran un relleno de calcita, cuarzo, yeso u otros minerales. Las principales diferencias con las fallas residen en el desplazamiento transversal relativo entre las paredes de esta. Puede producirse por esfuerzos tectónicos, descompresión o por contracción de la roca por enfriamiento, deshidratación o recristalización. Pliegues. Son estructuras de deformación producidas generalmente por esfuerzos compresivos. Se producen cuando las rocas se pliegan en condiciones de presión y temperaturas altas, lo que les confiere la ductilidad necesaria para que se generen los pliegues. Bien, mi nombre es Wilfredo Moleiro y a continuación yo voy a hablar un poco de lo que viene siendo la orogénesis y la importancia que esta posee. Bien, la orogénesis es el proceso geológico en el cual se crean o se forman las montañas y las cordilleras en la superficie terrestre. Bien, pero ¿cómo se forma esto? Esto se forma a través de un proceso en el cual dos placas tectónicas, véase que una es una placa o una corteza continental, chocan entre sí o impactan, por así decirlo, y forman un despliegue y un ensanchamiento de su estructura, de tal manera que estas van a tener un cambio, van a tener un desnivel, van a generar, ¿verdad? Va a generar un desnivel, va a generar una falla y esto va a dar la perspectiva, va a dar la visión, de manera que vamos a ver montañas a simple vista. Pero esto es un desnivel que se genera pues a través del ensanchamiento, a través del cambio de placa tectónica y de su formación. Bien, la orogénesis es un proceso lento, ¿bien? Un proceso lento que lleva consigo ciertos pasos o procedimientos en secuencia para poder ejercer o realizar el fin, que viene siendo la creación de montañas, de pliegues, fallas, etc. Bien, esta consiste en 3 pasos, de los cuales el primero es el plegamiento, el cual consiste en que las partes o la parte de la estructura de las placas que están en juego en el proceso de la creación de la orogénesis chocan entre sí, de manera que forman pliegues en la corteza terrestre. Esta vendría siendo el plegamiento, la primera fase. Luego tenemos la segunda fase, que consiste en el fallamiento. En esta fase es el contrario del plegamiento, pues, porque en esta fase se toman, para clasificarlo, para apreciarlo, las partes más duras de estas placas, las cuales chocan y se rompen entre sí, destruyendo los pliegues. O sea, los pliegues que se formarían con las partes más blandas,
En este caso es lo contrario, pues los pliegues que se van a formar por las partes más duras de la corteza que están rozando, chocando, se van a romper generando fallas. Y eso vendría siendo la segunda parte o la segunda etapa de la orogénesis, llamada fallamiento. Luego tenemos el cabalgamiento, que como su nombre lo indica es cabalgar, por así decirlo. Entonces, una de estas placas, véase la continental o la otra o así, va a estar una por encima de la otra o una por debajo de la otra. Esto va a ser la similitud pues de que una cabalgada. Pero esto va a ayudar a la formación de los desniveles y de las alturas que van a poseer las montañas o los diversas alturas pues, que se ven a medida de la corteza terrestre. Bien, teniendo en cuenta esto, podemos clasificar la orogénesis en dos tipos: la orogénesis simétrica y la asimétrica. La orogénesis simétrica se enfoca en lo que viene siendo el desarrollo o en la aglomeración de las placas continentales, las cuales van a poner una depresión en lo que viene siendo la superficie terrestre, y estas van a desarrollarse solamente entre este tipo de placas. Ejemplos de estas tenemos el Himalaya, tenemos la cordillera de los Alpes. Eso por esa parte. Luego tenemos el otro tipo que viene siendo la orogénesis asimétrica, la cual esta se define o se interactúa teniendo una placa continental y una placa oceánica, de manera que la placa oceánica va a quedar debajo de la placa continental y los materiales, los residuos, todo esto va a ir cayendo sobre este tipo de placa. Ejemplo de este tipo de placas tenemos las rocosas o las cordilleras de los Andes. Eso por esa parte. Ya teniendo en cuenta qué es la orogénesis, los pasos que se toman a seguir, los dos tipos que pueden haber, y ya teniendo una visión concisa o corta y precisa de lo que viene siendo la orogénesis, podemos decir que la importancia de esta es en la creación y reestructuración de la corteza terrestre, debido a que esto es un proceso que genera o que puede ser deliberado para la generación, la formación, el despliegue, o sea, el reacomodo de lo que viene siendo las montañas, los paisajes y la generación de estas mismas. Es un proceso geológico muy relevante y muy visible y palpable en muchos aspectos. Entonces eso vendría siendo la importancia, siendo un proceso geológico que ha estado desde muchos años y es relevante hasta en estos días. No solamente esto, sino que pudiese ocurrir y está ocurriendo en varios momentos y en varios lugares de la historia de lo que vamos a transcurrir. Buenos días, mi nombre es Diego Méndez y hoy les voy a hablar sobre los movimientos orogénicos y epirogénicos. Los movimientos orogénicos son los movimientos horizontales de la corteza terrestre. Afecta a regiones relativamente pequeñas, aunque de manera generalizada son movimientos relativamente rápidos. La orogénesis es el proceso responsable de la formación de montañas y cordilleras que se produce por la deformación compresiva de los sedimentos depositados en una cuenca sedimentaria o geohidral. Estos sedimentos son plegados y fracturados, formándose el relieve de la Tierra. Tipos de orogénesis. La orogénesis simétrica se produce por el choque de dos placas litosféricas continentales y se forma al ser comprimido un geohidral localizado entre dos masas continentales durante su aproximación. Ejemplos: la cordillera de los Pirineos, los Alpes e Himalaya. Orogénesis asimétrica se produce por la colisión de una placa continental con una oceánica y se forma por el plegamiento de los sedimentos acumulados en una zona de subducción de una placa oceánica por debajo de la continental. Ejemplo: las cordilleras de los Andes y de las Rocosas. Los movimientos verticales se llaman epirogénicos. La epirogénesis actúa en regiones muy grandes, incluso continentales, plataformas, escudos, etc. Consiste en movimientos muy lentos, de ascenso y descenso de las grandes masas continentales. No provocan grandes cataclismos, como mucho puede ser responsable
del basculamiento general de un escudo o plataforma. Pero estos basculamientos no superan una pendiente de 15 grados. También puede producir grandes abombamientos. Si el abombamiento es ascendente se llamará anteclice, si es descendente se llamará sineclice. Las causas por las que aparecen los movimientos epirogénicos son esencialmente la desaparición de un peso que actuaba sobre la masa continental cuando es ascendente, o la aparición cuando es descendente. Por ejemplo, una cordillera montañosa pesa mucho y hunde gran parte del continente. A medida que se va erosionando, disminuye el peso y el continente asciende hasta hacer aflorar las raíces graníticas de la cordillera. Otro ejemplo típico es el de las grandes masas glaciares. Los hielos continentales ejercen una gran presión sobre las rocas, provocando su descenso. Cuando los hielos desaparecen, el continente tiende a ascender progresivamente. Estos movimientos se producen para mantener el equilibrio isostático. Las rocas que forman la corteza continental y la corteza oceánica son menos densas que las que forman el manto. De esta manera, la corteza flota sobre el manto como un iceberg sobre el océano. Podemos observar cómo el hielo flota en el agua. Si presionamos el hielo, este se hunde, pero cuando lo soltamos recupera su equilibrio isostático. En esencia, así funciona la epirogénesis. Gracias.